Vamos a comenzar con esta charla. Hoy generó bastante conflicto este tema. Como 4 o 5 personas me preguntaron lo mismo hoy. No más. Sobre si siendo día de primicias y de Santa Cena iba a seguir con la serie. Si teniendo la serie de maldiciones generacionales iba a tener la Santa Cena. Si por qué tenemos la Santa Cena si ahora dentro de 2 semanas otra vez tenemos Santa Cena, el jueves 17 nuevamente. ¿Por qué no cortamos como siempre? Porque habitualmente cuando cae primicias en medio de una serie, se corta la serie y se sigue después al siguiente miércoles. Y digo, en esta ocasión no, por una sola razón. Porque nunca más apropiado, nunca mejor que el tema que estamos tratando, el tema que estamos hablando, rompiendo maldiciones generacionales, encaja perfectamente en lo que vamos a hacer en esta noche, que es recordar la obra de Jesús, la obra de la cruz. Porque entre la obra de la cruz, la obra de Jesús, aquello para lo que Él vino, que fue enviado, y el romper maldiciones generacionales, son 2 vías paralelas de un mismo destino, que van a un mismo destino y de un mismo propósito. Las 2 cosas están relacionadas y es lo mismo. Básicamente, el tema central sobre todas las cosas que yo podría decirle, ahora con todo lo que voy a explicar, pero básicamente, así como en los miércoles anteriores le estuve diciendo que las maldiciones generacionales no existen, sino que son solamente repetición de patrones de conducta, y que en Cristo todo eso se cancela porque nosotros somos transformados a una nueva vida, que en Cristo somos una nueva creación, por lo tanto lo que era antes ya no está. El que se murió el día que recibimos a Cristo ya no existe. El que pasó por el bautismo simbólicamente también ha muerto ya no existe. Soy una nueva persona, entonces no tengo nada que ver con las cosas viejas, las cosas de mi pasado y las cosas de mis ancestros o las generaciones anteriores. Y todo eso sucedió en la cruz. La cruz es el momento determinante donde se cancela todo lo anterior, se cancela el impacto de la maldición, incluso de la maldición bíblica de la ley, se corta en la cruz. Y eso es precisamente lo que recordamos cuando estamos todos juntos recordando la cena del Señor. La última cena en la cual Él hizo el pacto con sus discípulos, se entregaron a Él, hace la declaración y a partir de ahí ya directamente fue crucificado. En la última cena es donde el Señor presenta el pacto en su sangre. Y el pacto en su sangre, ese pacto nuevo que le estaba presentando, tiene que ver precisamente con un sacrificio que cancela o paga, en realidad, para ser exactos, paga la maldición o el cumplimiento por la maldición de la ley. Y de eso es de lo que, entre otras cosas, le quiero hablar. Le decía hace un rato a Joel que voy a simplificar algunos conceptos que son muy complejos. Y usted va a tener en esta noche una clase de teología de la salvación, algo que es bastante top allá en debates y demás, pero una manera en que lo podamos no solamente entender, sino llevar a la práctica, aplicarlo a nuestra vida. Porque hablar de cosas complejas sin poder aplicarlo no sirve de nada. Que yo le diga palabras raras, palabras retorcidas, que queden bonitas, que suenen muy bien, pero si usted no lo puede llevar a su vida, no le sirve de nada. Pero este tema tiene totalmente que ver con nuestra propia vida, con nosotros. Repito, y empezamos sobre este punto, varios textos que le voy a ir leyendo en esta noche. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Cristo se hizo Él mismo maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, que casualmente en la versión de Deuteronomio, eso corresponde a la lectura del día de hoy, lo que leímos en la lectura del día de hoy, el Deuteronomio 21:23, que dice: cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Esta maldición a la que Gálatas se refiere, la maldición a la que menciona también Deuteronomio, es un poquito más amplia el concepto de lo que venimos hablando en las últimas 3 o 4 semanas, 4 semanas ya. Estamos hablando sobre la maldición de Éxodo, aquella que dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que lo aborrecen, aquellos que no cumplen los mandamientos del Señor. Y al mismo tiempo decimos que esa maldición se cancela sobre aquellos que sí deciden en un momento seguir los mandamientos del Señor, ponerse a línea con Él, empezar a cumplir sus mandatos. Entonces se revierte la fórmula y ya no es hasta la 4ª, 3ª o 4ª generación, sino que dice que Dios sostiene la bendición hasta 1000 generaciones
de aquellos que le aman. Pero esto que habla de la maldición es bastante más amplio y más complejo que todo aquello. Esa maldición aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, desde el versículo 15. Le voy a leer, no toda, porque es muy largo, pero le voy a leer algunas cosas relevantes, como para que entendamos dónde estaríamos parados y de qué cosas el Señor nos libra y cuáles son las consecuencias por no cumplir el pacto del Señor. Deuteronomio 28:15, debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, el mismo principio de lo que le acabo de decir, la maldición es cuando no cumplimos los mandatos del Señor, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y empieza. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita serán tu canasta, tu bandeja de amasar, maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños, maldito serás en el hogar, maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y reprensión en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberlo abandonado. El Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo. Un dulce, un bonito, en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía, plagas, peste sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena, del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. El Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarás contra ellos por un camino y huirás de ellos por 7 caminos. Todos los reinos de la tierra sentirán horror al verte. Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad, fracasarás en todo lo que hagas, día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará a tu prometida y la violará. O sea, no dejó nada. No sé, parece como si estuviera ensañado, o sea, directamente diciendo, no te voy a dejar ni un centímetro de piel de tu vida, ni un instante en tu vida en que no recuerdes lo que hiciste. Construirás una casa y no podrás habitarla, plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación, te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Un pueblo desconocido se comerá los frutos de tu tierra, todo el producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión y malos tratos cada día. Tendrás visiones que te enloquecerán. El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con llagas malignas e incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernarte sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Así adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. De paso le cuento que todas estas cosas sí se fueron cumpliendo. Israel vivió, padeció estas situaciones. Por ejemplo, cuando se dividió el reino y fueron deportados. Serás motivo de horror, objeto de burla, de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás uvas, ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares por todo tu territorio, pero no te ungirás con su aceite, porque se caerán las aceitunas. Digo, no les dé los olivos y listo. O sea, te lo muestra y te lo saca. Es ensañamiento literalmente. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos porque serán llevados al cautiverio. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú serás la cola. Todas estas maldiciones caerán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios, no cumpliste sus mandamientos y estatutos que te ordenó. Ellos, los mandamientos y estatutos, serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo,
Ojo, ministro, obrero, líder, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez, pobreza extrema, serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello, te destruirán por completo. Y seguramente está pensando y diciendo, menos mal que no ibas a leer todo, ¿no? Bueno, falta todavía como 20 versículos más, que sigue y va increyendo va la cosa, va en aumento, como cuando uno está discutiendo con alguien y el otro empieza a levantar temperatura y cada vez se pone más rojo y cada vez se pone peor. Bueno, así sigue cada vez peor, como va aumentando el nivel de la maldición que está declarando el Señor sobre el pueblo, sobre un pueblo que decidió en la visión del Señor, y lo que pasó después, decidió desobedecerlo. Toda esta es la maldición que dice Gálatas que cae sobre Cristo. Toda esta es la maldición que dice que sobre Él ya no llega a nosotros. Esta es la maldición que Jesús pagó y la que no tiene impacto sobre nuestras vidas porque Él vino a cancelarla. En Cristo se cancela el cumplimiento de esta ley. En Cristo se cumple esta ley. O sea, ¿qué quiero decir con que se cumple? En Cristo se llega al momento del pacto donde las cosas están hechas de acuerdo a la manera de Dios. En Cristo todos los requisitos de Dios se alcanzan y se cumplen. En Cristo la maldición de la ley, todas estas lindas cosas que dice que te van a pasar, ya no te van a pasar. Porque todo cae sobre Él al pagar el precio de no haber cumplido con cada una de ellas. Primeramente, ¿por qué vino Cristo a cumplir este pacto? Porque el hombre es incapaz de poder cumplir con toda la serie de requisitos, de mandamientos, de ordenanzas que están escritas en el Antiguo Testamento. Y que esta misma ley fue escrita y fue dejada para testimonio, para que seamos conscientes de que es imposible hacer con nuestra propia fuerza, con nuestra razón, con nuestra capacidad. Es imposible poder congraciarnos con Dios. Es imposible actuar en perfección delante de Dios. Es imposible cumplir los requisitos de manera humana, de tal manera de ser perfectos, excelentes para con Dios. Por eso, al darnos cuenta de esa imposibilidad, en Cristo, el único hombre perfecto, eso vino a traer cumplimiento. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Mi primer pastor, con quien yo conocí al Señor, cuando nos convertimos, decía, ¿cuántos agujeros necesita un bote para hundirse? Y es más que obvia la respuesta, suficiente con que sea un agujero que filtre el agua para que el bote se pueda hundir. Entonces, vos podés decir que cumplís toda la ley. Recuerdo algunas personas en estos últimos años que he tenido conversaciones sobre este tema. Viene a mi memoria una persona en particular que había decidido convertirse al judaísmo porque decía que el judaísmo era más sencillo que el cristianismo, un mambo rarísimo en la cabeza, hay gente complicada en el mundo, ¿no? Que era más sencillo, y el tipo se convirtió en judío ortodoxo. Judío ortodoxo, de ser un muchacho normal, empezó a andar con el sombrero negro, con los rulos esos colgando, vestido de negro, toda esa cosa extraña, andando por las calles. Y yo le decía, pero fulano, por una situación particular de su vida, le digo, pero vos sabés que vos no estás cumpliendo la ley de Moisés, vos estás en contra de algunos preceptos de la ley de Moisés. Y él me dice en aquel momento, bueno, pero no importa, es solamente una cosa, cumplo todo lo demás. Eso es lo que hace la falta de visión espiritual y la falta de entendimiento. ¿Crees que con tu esfuerzo humano podés alcanzar? ¿Crees que, como enseñaba, supongo que sigue siendo la misma enseñanza, el catolicismo, el principio de la balanza, que en un momento determinado en tu vida, delante de Dios va a ponerse una balanza, tus buenas obras y tus malas obras. Según la que pese más, la que más haya impactado en tu vida, si tuviste más buenas obras, vas al paraíso. Si tuviste más malas obras, vas al purgatorio. Entonces te tenés que quemar un poquito para pagar por todo aquello que hiciste mal, y cuando te quemaste ese poquito, ya puedes ingresar ahora sí al paraíso. Doctrina humana, doctrina de hombres, no es doctrina bíblica. La doctrina bíblica dice otra cosa, que no existe una persona, no existe nadie. Romanos capítulo 6 lo dice, no hay bueno ni siquiera uno. Nadie puede cumplir la ley de Dios, nadie. Por eso es necesario que eso caiga sobre Cristo, porque nosotros, por mucho que querramos cumplir, con una sola cosa que fallemos, ya nos hacemos culpables de toda la ley.
Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios tiene un tiempo para cada cosa, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y nació sujeto a la ley, dentro del período y bajo la orden de esa ley. Dentro de la vigencia de la ley es que nació Jesús. Jesús es un hombre que pertenece al pacto de la ley. Jesús es un hombre, fue un hombre humano que sobre él caía todo el peso de esa ley. Entonces dice que nació en el momento señalado, en el momento indicado, nació de una mujer sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Como no es algo que nosotros podamos pagar, no tenemos manera de hacerlo, no podemos estar a la altura de los requisitos de Dios, entonces sí Él, el único hombre perfecto, que no tiene pecado original cargado en Él, que nació no de hombre humano, sino que de hombre espiritual, engendrado en el vientre de su madre sin intervención humana, sino con intervención divina. Entonces el único hombre perfecto, Él sí podía dar el cumplimiento a esa ley. Muere en sacrificio para el cumplimiento de la ley y redime. ¿Qué significa redimir? Paga por tu rescate. Con su vida pagó tu derecho a vivir. Eso significa redimir, eso es redención. Mateo capítulo 5, verso 17, dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, dijo Jesús. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. El pacto de la cruz, la obra de Cristo, el plan de salvación, no es cambiar la historia anulando lo anterior, sino cambiar la historia, empezando una historia nueva, dando por cerrado el ciclo anterior por medio de su cumplimiento. Entonces, en su vida lo cumplió y con su vida pagó por el resto de la humanidad, porque solamente un representante de la humanidad podía pagar por el pago de esa falta, de ese pecado. ¿Dónde se dio el cumplimiento? El cumplimiento se dio en la cruz. Juan 19:30, al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Que normalmente se conoce este pasaje, lo leemos en una versión tradicional, porque impacta más la frase que dice consumado es. Pero ese consumado es, lo que dice en esta versión un poco más moderna, es todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Se cumplió el pago suficiente y necesario por los requisitos de la ley. Se cumplió que ya nadie tiene por qué andar pagando o presentando sacrificios o tener que cumplir determinados requisitos, porque en Él todo eso se cumplió. Se cumplió que Él vino a ser representante ante Dios de nuestra vida, pagando por nosotros y por lo tanto comprándonos a nosotros. De ahí surge el concepto de que Jesús es Señor y que lo recibimos como Señor. Lo recibimos como dueño porque Él nos compró. Muchas de estas palabras que yo le digo son palabras que decimos normalmente, pero en el contexto de la adoración, en el contexto de la costumbre religiosa, y no me refiero, cuando digo religioso, no estoy hablando de religiosidad o legalismo, sino el solo hecho acostumbrado de estar en la iglesia, hablar de cosas de iglesia, palabras que decimos pero que tal vez no entendemos del todo. Entendemos lo que es Señor, porque bueno, Él es el Señor Jesús, pero Señor significa dueño. Escuchamos hablar del Redentor, y bueno, sí, el Redentor fue Cristo, pero ¿qué significa el Redentor? Y hace un montón de estas palabras que lo que hacen es definir y dar por terminado el pacto del cumplimiento de la ley terminada y cumplida a través de la obra de la cruz. La ley, toda esa que le leí yo, más todo lo que no leí, traía maldición para aquellos que no cumplían su ley. Deuteronomio 27:26. Este es uno de los textos que ya leímos y en estos días estuvimos leyendo también. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Ahora, si yo le mostrara todo lo que es la ley previa a la maldición de la ley, usted diría, es imposible. Como el que usé para el devocional de hoy es un texto bastante simplón. Sencillamente decir, no mezcles 2 semillas en una siembra, no siembres 2 semillas al mismo tiempo. Entonces, bueno, a nadie se le va a ocurrir. Pero había otras cosas que eran bastante absurdas. No vistas de 2 hilos distintos. Entonces, si usted tiene lana y algodón, ya está en pecado. No, uno que siempre me causó gracia,
Dice, no cocines al cabrito en la leche de su madre. Digo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el concepto? ¿En qué afecta? Podés comer de tal animal si ese animal es rumiante. Si no es rumiante, no lo podés comer. Pero si no es rumiante y tiene la pezuña cortada, entonces sí lo podés comer. Pero tal no lo comas, porque ese tal no es rumiante. Ya me mareé, ya no sé ni lo que digo. Ese tal no es rumiante, pero no tiene la pezuña cortada, tiene la pezuña completa. Entonces de ese no lo comas. Y vos decís, es un despiole. Y no solamente que es un despiole, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la clave, el misterio y el secreto? Bueno, hay algunas cosas que eran normas de higiene, algunas cosas eran para evitar que el pueblo enfermara, algunas cosas eran para que se mantuviera sano y para que se mantuviera unido sin mezclarse con los demás, y otras cosas eran solamente para mostrar la importancia de cumplir un requisito y para poder llegar a ser un pueblo santo, en el pueblo que iban a ser el Salvador Jesucristo. Deuteronomio 28:15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán, ahí con ese versículo empecé, todas estas maldiciones de las que le he hablado. Entonces, la ley traía maldición para el que no cumplía. Segundo punto, Cristo tomó sobre sí la maldición de la ley. Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, repito por tercera vez, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. La profecía de la ley decía que el que fuera colgado de un árbol o de un tronco iba a recibir maldición. Jesús murió colgado de un tronco, entonces sobre le cayó la maldición. Una maldición que es la respuesta a una pregunta que a veces tiene hasta un tono romántico, que a veces se le quiere dar un montón de explicaciones que no tienen ni pies ni cabeza, que a veces algunos hasta pretenden o dicen, no, es una mala interpretación del texto bíblico, eso no podría haber pasado jamás. Cuando estando Jesús en la cruz, en el momento previo a expirar, Él suelta una declaración en hebreo a la que le dice al Señor, a su Padre, le dice, ¿por qué me desamparaste? Entonces surgen las doctrinas que suavizan del Evangelio de cristal, a decirte, no, en realidad es una mala aplicación de lo que Él está diciendo, porque Dios nunca desampara. En realidad Él estaba pensando eso. En su corazón Él pensaba eso, porque Dios no te puede desamparar, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y nunca te dejaré ni te desampararé, dice Isaías 41:10. Entonces, si dice no te desampararé, ¿cómo es que dice por qué me desamparaste? ¿Dios se contradice a sí mismo? No, lo que está diciendo es sencillamente la causa de la maldición. Lo que está pasando es que en el momento que está cayendo sobre Jesús la maldición de la ley a causa del pecado del hombre, el pecado no puede presentarse delante de Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios se corre de la presencia de un Cristo crucificado, porque el pecado no puede presentarse delante de Dios. De una manera, si quiere, un poco más gráfica, que le invento yo, como si de golpe el pecado estuviera dando olor a podrido y como si Dios Padre desde el cielo diera vuelta a la cara diciendo ¡qué asco! Así es lo que dice Isaías capítulo 2 respecto de la vida del cristiano, del judío en pecado. Así es cuando habla de nuestras obras. Del mismo modo, así habla de nuestras inmundicias. Entonces, en ese momento, Dios no dejó a su Hijo. El Padre no dejó a Jesús. Pero Él se sintió solo, porque la presencia de Dios se corrió de ese lugar a causa del pecado. Cristo recibió sobre Él toda la maldición como consecuencia de la ley. Cristo recibió sobre Él todo lo que estaba escrito que iba a pasar sobre aquel que no obedecía. Cristo lo recibió sobre Él porque Él, al ser el primogénito de toda la creación, como era de todos los animales en sacrificio, se presenta por toda la humanidad. Y entonces, siendo el primero de toda la humanidad, carga sobre Él la muerte que cargaba de la misma manera sobre un becerro, sobre un cordero, sobre un toro, sobre un macho cabrío. Tercero, la sangre sobre el propiciatorio. Y ahora le explico qué es eso. Ya espectacular, ya estamos casi ahí para terminar. La sangre sobre el propiciatorio quitaba la maldición. El propiciatorio
Dejé esta palabra a propósito porque el origen de la palabra no se explica mucho. Propiciatorio se llamaba una tapa metálica de oro, como si fuera una fuente, pero una tapa, no recuerdo bien, algo de 1,5 metros de largo, una cosa así aproximadamente, que esa tapa cubría el arca. ¿Qué es el arca? El arca era una caja de madera que estaba revestida con oro y con brea por dentro, y en ese arca que representaba la presencia de Dios, Dios mandó poner ahí los elementos que simbolizaban el pacto con Dios hasta ese momento, que era, entre otras cosas, su ley. También estaba unas varas que hablaba de la consagración de algunos líderes, y también estaba el maná, que era ese alimento que Dios le dio al pueblo mientras estaba en el desierto. Ellos estaban ahí. Esa caja de madera que estaba en el templo, primero un tabernáculo, representaba la presencia de Dios y la relación de Dios con el hombre. Ese arca que a veces, si usted vio la película vieja, ya seguramente muchos ni la conocen, pero lo ven me acuerdo el nombre del actor y no del personaje. Estoy diciendo, me acuerdo del actor y no del personaje, decime personaje. Indiana Jones en busca del arca perdida. El arca perdida que busca es esta, que en la mitología está perdida por ahí en algún lugar del África, qué sé yo, unas cosas raras que se dicen sobre eso. Ese es el arca que Harrison Ford, Indiana Jones, está buscando. Ese es el arca que, si usted vio en busca del arca perdida, la escena final alucinante, ya los veo googleando, buscando en YouTube, en el momento que hay un tipo que vendría a ser un jerarca nazi por el aspecto que tiene, hace que levanten la tapa, y en cuanto levantan la tapa del arca, empieza a haber rayos, empieza a haber unas explosiones de todo tipo, parece como si hubiera habido una explosión nuclear ahí en el momento que quedaron todos fritos, murieron instantáneamente. ¿Por qué? Porque era el arca de la presencia de Dios, del cual el mismo Dios dijo: no se puede mirar adentro. Entonces todo ese símbolo sobre un elemento real, un baúl si quiere real, la caja de madera revestida con los elementos adentro que simbolizan presencia y ley, la tapa de oro que va arriba, y arriba de la tapa de oro, tendría que leerle todo Éxodo para que lo entendiera bien, arriba de la tapa de oro, 2 imágenes de 2 ángeles de oro, sobre la cual una nube que representaba también la presencia de Dios se movía. Entonces, gráficamente, usted tiene un cajón con la ley de Dios adentro, una tapa de oro, los ángeles que cuidan el trono de Dios y Dios encima. Entonces, los ángeles están en medio guardando y cumpliendo la ley de Dios para que se manifieste Dios. Y dice en Éxodo, le dice a Moisés: ahí vas a venir y te vas a presentar conmigo. Ahora, ese propiciatorio, y ya le leo el versículo, cuando el sacerdote presentaba un sacrificio, mataba un cordero, mataba un becerro, mataba un toro, tenía la obligación de entrar donde estaba el arca con un tazón, con la sangre del animal, y derramarla, así como cuando usted está tirando la salsa sobre la pizza, derramarla sobre el arca. ¿Por qué? Porque eso traía el cumplimiento del requisito de la ley. La sangre del sacrificio que se hacía por el pecador que el sacerdote llevaba, la sangre del sacrificio ponía una división entre Dios y la ley de Dios. La sangre tapa la ejecución de la ley de Dios. ¿Me está entendiendo? Le dije, es un tema súper complejo, pero se lo estoy haciendo entendible y aplicable. Cuando Dios ve la sangre, detiene la ejecución de la ley. No hay cumplimiento de la maldición, no hay maldición. Y todo sigue bien. Entonces el tipo presentaba al animal y se iba tranquilo. No pasaba nada. Por eso, en la antigüedad, la sangre sobre el propiciatorio detenía temporalmente la maldición de la ley. No venía el castigo mientras dure el sacrificio. Había un sacrificio que tenía que hacerse todos los días, y este sacrificio, el más importante, tenía que hacerse todos los años. El sacrificio de expiación se presentaba una vez al año, y al año siguiente otra vez volvía a hacer lo mismo. Levítico 16:14. Aarón tomará un poco de la sangre del becerro, con el dedo la rociará 7 veces hacia el oriente en dirección al propiciatorio. A continuación degollará al macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llegará la sangre al interior tras el velo y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de este, como lo hizo antes sobre el becerro, con la sangre del becerro. ¿Por qué le dije que la palabra propiciatorio me sirve? Porque significa
que era propicio. Significa que era justo lo que encajaba para el cumplimiento del pacto de Dios. Significa que es la pieza perfecta para que se cierre el círculo de este cumplimiento del pacto. Pero esto que era temporal, lo que solamente duraba un año, en Cristo no es temporal, es permanente, es definitivo. Hebreos 9:11, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre, no todos los años, en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Reemplaza el pacto del sacrificio, siendo asimismo sacrificio, y un sacrificio permanente y eterno. Por lo tanto, la sangre de Cristo sobre propiciatorio corta el efecto de la maldición de la ley. Si estás en Cristo, no hay maldición de la ley. Si estás en Cristo, no hay maldición generacional. Si estás en Cristo, no hay carga ancestral o de tu propia vida, sino que en Él se corta y desaparece todo ese efecto sobre tu vida. La cruz, cuarto, la cruz anula el acta de los decretos, la condena de la ley. Deuteronomio 31:26. Tomen este libro de la ley, pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, déjenlo allí como testigo contra ustedes. Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El pacto se cierra, se corta la maldición anterior y generacional. El pacto de Cristo anula el impacto de la ley sobre nuestras vidas. El pacto de Cristo invalida el cumplimiento de la maldición. La cruz, que es la obra completa del pacto de Cristo, es lo que hace para nosotros estar libre de toda carga y de toda maldición. Decía el miércoles pasado que la maldición generacional se cancela o se detiene precisamente cuando nosotros empezamos a cumplir la orden del Señor. Eso en Cristo significa cuando lo recibimos a Él y tomamos la actitud y le decía tres cosas, que lo que hace la diferencia entre la bendición y la maldición es nuestra decisión. ¿Qué decisión? De ser transformado. Y varios conceptos que hay sobre eso. Una transformación genuina, como hablaba hoy, una transformación completa, una transformación que no vuelve atrás. En segundo lugar, que lo que hace la diferencia entre la bendición y la maldición es la acción. Decisión, segundo, acción. ¿Qué acción? La acción de amar a Dios, de ponerlo a Él en primer lugar y tomar la decisión de amarlo a Él, que ahí fue donde estábamos hablando. Yo pensé que fue el sábado, lo dije el miércoles, entre la diferencia entre pasión y amor. Y en tercer lugar, primero decisión, segundo acción. En tercer lugar, lo que hace la diferencia entre la bendición y la maldición es tu posición. Decisión, acción, posición. Decisión de ser transformado, acción de amar a Dios y cumplir sus mandatos. Posición de entender que sos hijo de Dios o de ser hijo de Dios. Entender que sos hijo de Dios y empezar a vivir como si fueras hijo de Dios. ¿En qué momento eso se cumple? ¿Cómo se hace que yo pueda empezar a ser hijo de Dios? A través del pacto de la cruz, que comienza cuando Jesús vino para abrirnos un camino, dice Juan capítulo 1, versículo 12, que los que lo recibieron a Él. Poneme el versículo por favor en Reina Valera. En Reina Valera, poneme, gracias. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través del pacto de la cruz y al recibir el derecho de entrar, dice que el velo se rasgó de arriba abajo, se rompió la separación, la pared que separaba a los que podían y a los que no podían presentarse ante Dios. En Cristo se corta y se cancela toda la maldición. La maldición generacional es una serie de eventos repetitivos que viene de generación en generación, de familia en familia, pero que no tiene un impacto espiritual. No tiene que ver con lo espiritual, sino que tiene que ver con los patrones de conducta aprendidos. La maldición generacional se repite espiritualmente cuando yo no llego a Cristo. La maldición generacional tiene un impacto espiritual cuando yo, estando en Cristo, vuelvo atrás.
La maldición generacional, conectar con mi origen espiritual, solamente impacta sobre mi vida cuando yo me doy vuelta, ignoro el pacto de la ley y otra vez, en vez de amar a Dios y obedecer sus mandamientos, lo aborrezco y sigo mi propio camino. La maldición generacional se cancela con el pacto de la cruz. Vamos a preparar la cena, por favor. Previamente vamos a presentar nuestra ofrenda ante el Señor y a través de esa ya nos ponemos en sintonía. Previamente, nos presentamos ante Él en adoración. Nos presentamos ante Él, avísenme cuando estén todos listos nada más. Nos presentamos ante Él viniendo a adorar su nombre. Decisión, acción, posición. Decisión de ser transformado, acción de amar a Dios, la posición de ser hijo y entenderlo. En esa decisión, acción y posición, y el ser hijo y entenderlo, está el presentarme delante de Él, traer mi vida en adoración, entregarle a Él mi vida, mi ofrenda, mi tiempo, mi servicio, darle a Él de aquellas cosas que Él me da, reconocer que todo lo que tengo proviene de Él. Un día como hoy, un día de primicias, lo que hacemos es entregarle al Señor en todas las cosas, darle a Él el primer lugar. Y lo que hacemos a través de este momento con nuestras finanzas, reconocer que lo que tengo proviene de su mano. Reconocer que lo que doy es mi adoración. Reconocer que cuando entiendo y creo que Dios está en medio, cuando Dios está obrando con nosotros, cuando estoy arraigado y es ese lugar donde Dios me bendice, entonces honro a Dios con mis diezmos, dándole a Él aquello que es lo que hace que a mí me vaya bien. El diezmo no es un impuesto, el diezmo no es un castigo, el diezmo ni siquiera es una obligación, es una honra a Dios que me abre sobre mi vida los caminos de la bendición. Cuando yo adoro al Señor con mis ofrendas, lo que hago le estoy dando en agradecimiento por lo que Él hace y en adoración, entregándole como ese becerro, como ese cordero, como ese macho cabrío, como ese toro que lo presentaba ante el altar, dándole algo de lo suyo para que eso sea entregado al Señor. Y cuando se le daba algo al Señor, tenía que ser algo en buenas condiciones, algo de calidad. Dice la Biblia que cuando llegaba un animal medio chueco, el sacerdote se lo revoleaba por la cabeza, le decía, no viejo, esto no va. Si le faltaba un ojo, se lo devolvía. Si andaba rengo, se lo devolvía. No, pero que este no me sirve, por eso te lo traigo. No, Dios no quiere limosnas. Dios ni siquiera necesita el material, ni el elemento, ni el dinero. Dios quiere tu adoración. No el elemento, no el objeto, tu adoración. Por eso lo que le damos a Dios, que sea de calidad. ¿Qué quiere decir de calidad, Pato? ¿Me está metiendo una mano en el bolsillo? ¿Me está manoteando ahora para que yo ponga un 10.000? No. Hay de 20, perdón. ¿Un 20.000? No. Lo que le estoy diciendo es que si pone 100 pesos, que sea un billete que esté en condiciones. Eso también es honrar a Dios. Recuerdo, ayer me acordé porque pasé por ahí, nunca voy para aquel lado yo. Jamás voy a los baños, de vez en cuando entro al buffet por la puerta trasera, entonces nunca entro al pasillo. Y vi un cuadrito de lo que está ahí torcido, entonces lo acomodé y ahí me acordé, en algún momento está puesto, hay un billete de 200, ¿no? Hay un billete de 200 roto, partido a la mitad, que está colgado ahí. Y dice, si no me equivoco, esta ofrenda no agrada a Dios. Porque ese billete apareció en una ofrenda hace, qué sé yo, no sé, 5 años atrás. Hace 5 años atrás o 4, por la pandemia, 4 años. 200 pesos era un pedazo de ofrenda, ¿o no? Pero un 200 pesos partido a la mitad no es una ofrenda de 200 pesos. Te lo quisiste sacar de encima. Entonces, a Dios no le damos limosna. A Dios le damos lo que vale. A Dios le damos lo que tenemos de calidad. Por eso siempre decimos, siempre enseño, y así lo hago yo. Elija y prepare antes de venir a la iglesia el mejor billete. No importa la cantidad. Que sea el mejor billete. Y preparado de antemano. Yo si no salgo de mi casa, salgo de mi oficina ya con mi ofrenda en el bolsillo. Preparada específica para el Señor. De la misma manera que le entregamos a Él el diezmo en manera específica para el Señor. ¿Qué significa? Que yo lo aparté para Él. No es lo primero que meto en mano. Ni siquiera, como decía el otro día, cómo me cargaron el otro día cuando hice eso. Ni siquiera, ayúdame un poquito, alguno que esté libre. Ponémela acá en el medio, la mesa. Cómo me encanta romper estructura, qué lindo. ¿Molesta? ¿Está bien?
Total, listo, gracias. Total, el micrófono lo tengo yo, así. Me cargaron cuando me hice centroamericano, no me acuerdo cómo fue, ahora si lo quiero hacer no me va a salir, pero la idea no es solamente de poner mucho o de emocionalmente, meta todo lo que tiene en el bolsillo, meta mano en la cartera, saque todo lo que encuentra, no se deje llevar por... No, eso no es una ofrenda que agrada a Dios, eso es simplemente un acto pasional, nada más. Es como si de golpe le mete todo a la quiniela, es lo mismo, no cambia nada, no, prepare a conciencia una ofrenda para Dios en su casa antes de venir diciendo esto es para Él, no es para mí. Esto yo se lo estoy separando para Él. No es cualquier cosa, es lo que yo decidí apartar para el Señor.